días con todos. Hoy es viernes 17 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy, la doctora María Paz Gervis, abogada decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Quinto día de protesta. Gobierno y sector indígena señalan estar dispuestos a dialogar. También el abogado Jairo Libreros, consultor y analista, especialista en política internacional, profesor de seguridad y defensa de la Universidad Externado de Colombia. Libreros advirtió aquí en este programa la posibilidad de que el candidato sorpresa Rodolfo Hernández pase a segunda vuelta en las elecciones de Colombia. Le tomamos el pulso a posibles definiciones para este domingo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hacemos contacto en directo con Andrea Báez para tomarle el pulso a las movilizaciones. Ella se encuentra en la Ruta Viva, camino al aeropuerto de Quito. Andrea, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Lenin? Amigos, así es, está bloqueada la ruta principal hacia el aeropuerto. Esta es la Ruta Viva a la altura del kilómetro 11 en el sector de Tumbaco. Insistimos, a esta hora, desde muy temprano, los manifestantes han colocado llantas, palos y piedras en este sector y ustedes ven que se ha generado una gran congestión vehicular a esta hora y no hay paso. Han llegado momentáneamente a un acuerdo con la policía que se encuentra aquí en un número muy reducido, y es que por minutos se deja pasar una parte de los vehículos. Ahí ustedes están viendo que están circulando con dificultad, obviamente, ¿no? Porque hay llantas que se están quemando al lado, precisamente donde están pasando los vehículos, pero esto es por unos minutos. Luego vuelven a bloquear la vía y ahí es donde se genera la gran congestión vehicular que ustedes están viendo. Han pasado un sinnúmero de carros de turismo llegando a personas extranjeras hacia el aeropuerto. Entendemos que esta es la ruta principal. Hay una ruta alterna que es la vía Collas, pero esta, entendemos, también está parcialmente cerrada. Sí hay paso por allá, pero solamente de un carril, pero en esta zona los dos sentidos están cerrados con la quema de llantas. Los manifestantes han mencionado que ellos no se van a retirar, que van a continuar, porque en un principio mencionaban que a las 6 de la mañana iban a retirarse porque están desde el día de ayer en esta zona manifestando, pero no se han retirado. Insistimos, por momentos están permitiendo el paso vehicular y fluye lentamente. Hay policías, hay personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sin embargo, es la situación, Lenin. Andrea, observamos que hay pocos policías, como tú bien reportas, pero también vemos que hay pocos manifestantes. ¿Cuál es la consigna que ha recibido la fuerza pública ante este tipo de eventos, bloqueo de vías? ¿Diálogo antes que represión? Es lo que estábamos observando en cada punto que hemos estado cubriendo desde el primer día. Primero se intenta dialogar con los manifestantes, llegan a la zona, dialogan, se les pide que se retiren y luego de esto ya se procede para poder dispersar a las personas y de esta manera retirarlas. Entendemos, y la policía hemos conversado, nos ha mencionado que ya están en contacto con más personal para poder venir al lugar y despejar la vía, entendiendo que esta es la vía principal al aeropuerto internacional y ustedes están viendo la gran congestión vehicular que se ha formado hasta el momento. Andrea Báez, en directo desde la Ruta Viva, gracias por ese completo informe. En el Ecuador del 2022, ¿es posible salir de un conflicto político de las proporciones del que estamos viviendo de una manera civilizada, coherente con la ley y apegados a la Constitución? Parece complicado, dada la polarización y la falta de contenido de algunos de los planteamientos que realizan los manifestantes. Sin embargo, tampoco es que se vea una acción firme del gobierno que apunte a solucionar de manera efectiva los problemas más sensibles que afectan a la población. Con este escenario, ¿el diálogo es posible? Lo vamos a conversar con María Paz Gervis, abogada, politóloga, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC. María Paz, buenos días, es un gusto contar con su presencia aquí en Contacto Directo.
Muy buenos días, es un gusto para mí, gracias por el espacio y a todos quienes nos escuchan. Una vez más, María Paz, una vez más, los ecuatorianos estamos ante un liderazgo del movimiento indígena que cree merecer que sus exigencias deben ser acatadas de forma irrestricta. Y me refiero a un liderazgo porque dentro del movimiento hay personas que piensan de una manera distinta. Quiero invitarla a escuchar lo que decía Cecilia Velázquez ayer en este mismo espacio. El diálogo es uno de los instrumentos poderosos para llegar a acuerdos, consensos y mucho más cuando hay una crisis de esta naturaleza. Hace un par de días Leonidas Giza indicaba, nosotros ya no queremos conversar, nosotros queremos que nos digan que sí a este pliego de 10 peticiones y eso es todo. En realidad son opiniones y opiniones, pero nosotros como movimiento que estamos tomadas las calles, que estamos en constantes movilizaciones, lo que sí pedimos es que haya una respuesta y una deposición de actitudes políticas, tanto del compañero presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el que nos representa a nosotros, así como del gobierno central. Y nosotros tenemos esta gran esperanza de que se pueda conseguir puntos a favor. No serán 10 puntos de manera inmediata que tenga respuesta del gobierno, pero al menos nosotros estamos muy conscientes que 4 o 5 puntos están en manos del gobierno central y que puede responder. Cecilia Velázquez establece cuáles son más o menos las condiciones. Queremos resultados y no necesariamente 10 puntos aprobados, 5, 4, qué sé yo, algo que se pueda conseguir. El gobierno dice, al menos de la boca para afuera, ok, vamos a dialogar, pero no se establece esta conversación entre distintos. María Paz, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ciertamente el diálogo es un camino para llegar a una solución. De hecho, el diálogo es el camino para poder llegar a una solución. Pero no basta solo con decir en distintos espacios, nosotros queremos dialogar, queremos conversar. ¿Bajo qué términos, no es cierto? Entonces yo creo que en primer lugar tener claro que un diálogo implica el querer escuchar. La escucha es una parte fundamental del diálogo. Entonces ahí yo me refiero a las partes, pero sobre todo a quien pide el diálogo, que es el movimiento indígena, ¿no es cierto? Y no me refiero a que pide en estos días o ayer, sino que entendemos que la protesta social es un mecanismo de llamar la atención frente a una inconformidad sobre varios temas, inconformidad legítima, donde no solo el movimiento indígena puede tener coincidencias, ojo, sino donde muchos de los ecuatorianos podemos plegarnos a ciertas preocupaciones, pero entrar con un pliego de peticiones y decir, son estos 10 o no son, eso no es diálogo, eso se llama chantaje y un chantaje bastante burdo. Salir a quemar las calles, a incendiar la vía pública. Yo subía esta mañana desde la zona de Cumbayá, vemos que en la Ruta Viva ya hay congestión, era muy complicado los accesos, estaba nerviosísima de llegar tarde en los tiempos en televisión y yo estoy contando la anécdota de poder llegar el día de hoy para generar opinión pública. ¿Qué pasa con la gente que utiliza transporte público? ¿Qué pasa en el centro del país? ¿Qué pasa con todos los millones que hemos perdido en agricultura, en industrias textileras? Entonces eso no es ni protesta social ni son las condiciones de un diálogo, María por Paz, un lado. Sí. ¿Cuál es la razón por la que la democracia ecuatoriana resulta ser tan débil, tan susceptible a estas situaciones donde hasta reclamos que usted bien señala pueden estar cargados de legitimidad, se intentan imponer a la mala y no a través de los canales que la institucionalidad pues tiene previstos? Me encantaría tener esa respuesta. Creo que ese es el quid del asunto y eso es lo que nos lleva ventajosamente a los politólogos y politólogas pudiendo analizar la situación, pero un poco ya más viendo objetivamente y serio, porque esto es algo que nos duele, esto es algo que causa dolor a la ciudadanía ecuatoriana. Tenemos esta dinámica política súper perversa, la ley del chantaje, donde hemos normalizado, yo voy a hablar en algo que casi todos podemos encontrar identidad, porque los que tenemos niños chiquitos podemos ver, es la ley del berrinche y de la pataleta, ¿no es cierto? Aquí yo grito, yo chillo, yo bloqueo calles, yo daño cosas y entonces ahí es donde yo también echo en falta el liderazgo del gobierno nacional. Nadie le puede cuestionar al gobierno nacional que quiera dialogar, pero para dialogar también tienes que tener liderazgo.
Para dialogar hay que respetar la institucionalidad. ¿Con quién se dialoga? ¿Quién es el legítimo actor? Efectivamente, el señor Issa es representante, es un líder político indígena que representa un grupo. Sin embargo, yo creo que quien incurre en actos vandálicos y quien públicamente tiene estas posiciones de queremos tumbar al gobierno, ya no se vuelve un actor legítimo para el diálogo. Pero no podemos tampoco darle este poder de que él simboliza y representa al movimiento indígena. Nosotros deberíamos también, y yo creo que ahí es donde queremos ver el liderazgo del gobierno nacional, ¿por qué no se acerca a esos cientos y miles de personas que han sido chantajeados y amenazados en las floricultoras, en las vías, a esas personas que les están cobrando dinero para pasar, a esos obreros y esos empleados que les están prohibiendo entrar a las industrias textileras? ¿Por qué no busca otros liderazgos, por ejemplo, como de las palabras que usted bien sentaba de la lideresa indígena que nos presentó Cecilia, discúlpeme, no recuerdo su apellido. Cecilia Velázquez. Ahora, María Paz, ¿cómo se entiende que la CONAIE, que hoy cuenta con una mayoría legislativa, capaz de rechazar, como lo hicieron ayer, la ley de asociación estratégica con Estados Unidos, no haga uso de ese espacio para proponer, para aprobar algunas de las cosas que hoy le exigen al Ejecutivo? No, pues no se entiende de ningún modo, ¿no es cierto? Porque es la misma asamblea y es la misma bancada legislativa con tantas otras que hace pocos meses declaraba la inmunidad, declaraba la amnistía de todas las personas que generaron el caos, el dolor y la destrucción de Quito en octubre de 2019. Entonces simplemente lo que estamos cosechando ahorita es un poquito más de lo mismo, ¿no es cierto? Se declaró la amnistía, poco más se les condecoró y se dejó claro que aquí lo que impera es la institucionalidad de la falta de ley, de la impunidad completa, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, pensemos nuevamente, voy a utilizar caricaturizando un poco esto, el ejemplo de los niños chiquitos. Si tienes un niño chiquito que patea y escupe y dice, yo no tomo la sopa, y tú como mamá o papá o cuidador te levantas y le traes un huevo frito, sabes que el día de mañana hará exactamente lo mismo. ¿Se solventó el problema de la nutrición del niño y la buena alimentación? No. El seguir reglas tampoco. El ejercicio de autoridad tampoco. Tal vez ese día se lleva comida a su boca, pero creo que quienes estamos interesados en que esto sea a largo plazo no va a funcionar. Guardando las distancias es exactamente lo que pasa con un grupo de gente subversiva, agresiva, que no son todos, que son unos 4 líderes y que vamos a seguirles sentando a la mesa a exigir, a escuchar exigencias cuando no se comprometen en unos mínimos de conducta democrática. Sin embargo, esa mayoría legislativa que no aprueba reformas o nueva normativa a favor de los sectores más desprotegidos del país, se aprobó ayer, sí se pusieron de acuerdo en la noche y redactaron un exhorto al Ejecutivo para que viabilice todas las propuestas de la CONAIE y le están pidiendo también en la función judicial que suelte a todos los detenidos por los hechos de violencia que se han generado durante estos días. ¿A qué juegan los políticos ecuatorianos? No tenemos la menor idea y sería una excelente respuesta que nos deberían dar ellos. Sin embargo, lo que sí podemos exigir desde la ciudadanía es coherencia. Cuando yo leo el pliego de peticiones del señor Issa, claro, son muchas cosas que todos quisiéramos. Oiga, yo también quisiera tener acceso a un montón de cosas que el Estado no me da acceso, pero no basta con querer. Tenemos que pensar de dónde van a ir los recursos. Y con esto no sugiero en lo más mínimo que el gobierno nacional, y los anteriores, pero concentrémonos en no tienen responsabilidad en ser eficientes. No le podemos echar la culpa al gobierno que va un año de la condición dramática que tiene cierto sector donde están concentradas las movilizaciones en la Sierra Centro. Por supuesto que no, pero sí le podemos exigir que sea eficiente como no ha sido este año, que sea eficiente en cómo se comunica con nosotros, en que nos informe dónde están el problema del paro y también en los servicios básicos. ¿No le parecería a usted que lo que deberíamos tener ahorita es al gobierno, en lugar de atrincherado en Guayaquil, movilizado hacia la Sierra Centro del país para encontrar legítimos actores y para tratar de entender ese país que definitivamente no entienden cuáles son esas necesidades, muchas de las cuales no se podrán solventar de manera inmediata, pero muchas que sí se podrán solventar? Y ese pliego de peticiones lo que muestra es harta ignorancia, harta contradicción y un nivel de perversidad, porque se pretende incrementar subsidios donde el Estado no va a tener, ya no va a contar con recursos, pero además queremos ofrecer un montón de cosas. Es un populismo bastante perverso, en mi opinión. Vamos diciendo las cosas con claridad, tal como lo ha hecho hasta ahora María Paz. ¿Lo que el Ecuador está viviendo es protesta social o es un intento de golpe de Estado?
Es un golpe de Estado, es un intento, no lo han logrado, pero es un intento de golpe de Estado. Esto no implica que no existan demandas legítimas y que son muchas exigencias que el gobierno nacional debería atender por un grupo de la población. Pero lo que tenemos hoy día con las escenas que hemos visto gracias a ustedes, a los periodistas, porque el gobierno nacional no nos informa, es caos, es destrucción y eso no es protesta social. Ahora, ¿qué mecanismo se puede activar contra ello? La ley señala que cuando hay intentos de desestabilización contra la democracia, contra el orden legítimamente constituido, pues se debería actuar, pero no se actúa. Hay varios recursos y son vías independientes, pero que deben ir al tiempo. Por un lado está la vía judicial, donde los procesos no pueden ser solo escándalo ni titular. Yo exijo del gobierno nacional que, así como tomó la acción en días pasados de proponer la detención en flagrancia del señor Issa, pues debe tener un equipo jurídico que respete los procedimientos, porque más allá de que desde la ciudadanía entendemos que habían causas de sobra, quien está generando caos para detenerle en flagrancia, es decir, con las manos en la masa, en el acto, lo que también nosotros esperamos es el mínimo de eficiencia del gobierno nacional. Debe tener un equipo jurídico que conozca los procedimientos y que impulse las causas, todo en el marco de la ley. Y por otro lado, desde el nivel político, nosotros demandamos más de quienes nos gobiernan. Deben liderar, por un lado, un proceso de pacificación, lo que implica aplicar la ley. No es mucha ciencia, pero al mismo tiempo identificar los actores legítimos para promover un diálogo, porque hay dos niveles. Por un lado, tenemos que parar este caos que estamos viviendo esta semana aquí, pero por otro lado, tenemos que buscar el camino de construcción de soluciones y para eso se necesita estrategia, compromiso y liderazgo. Y hay que alertar a los organismos internacionales esto que se está fraguando, porque resulta que únicamente los violentos acuden ante los organismos internacionales y dicen me reprimen, y el gobierno se queda callado y aguanta todos los golpes y se genera una imagen no necesariamente acorde a lo que realmente está ocurriendo. Por supuesto, y ese es el trabajo de Cancillería y si lo están haciendo, pues creo que sería buena idea que nos cuenten a los ciudadanos y ciudadanas, porque la sensación más dolorosa que hay en este país, y quizás usted comparte conmigo, quienes nos escuchan, es de desazón, es de abandono, es que no sabemos lo que está pasando. Acudimos, por suerte, a los medios de comunicación, a las redes sociales, pero nosotros necesitamos información certera, objetiva, que nos dé cuenta que no estamos en un barco a la deriva. María Paz Gervis, politóloga. Gracias por acompañarnos, María Paz, hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por este espacio. Buenos días. Y luego de la pausa volvemos con Pedro Jiménez en vivo desde Colombia y lo último previo a las elecciones de la segunda vuelta en ese país entre la izquierda y un populista. Y también más adelante Jairo Libreros, consultor y analista político colombiano. Y a esta hora establecemos contacto directo con Pedro Jiménez, quien se encuentra en Bogotá, Colombia. Pedro, muy buenos días. ¿Cuál es el ambiente general que se vive en la capital colombiana a solo 2 días de las elecciones? ¿Hay apatía o hay entusiasmo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se aproximan ellos a la jornada de este domingo? ¿Qué tal, Lenin? Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Saludos desde Bogotá. Una vez más, un enlace en directo en estas transmisiones especiales. A ver, apatía, no, yo no te diría que hay apatía. La gente ve este como un momento muy importante de definiciones respecto de lo que va a ser definitivamente un cambio político en el manejo de la conducción de este país, ¿verdad? Por ahí lo que podría resultar de pronto es que los niveles de ausentismo en las elecciones en Colombia usualmente bordean el 45%, se acercan mucho al 50%. Este es un país de 50 millones de habitantes con 38 millones de votantes, pues la mitad no va a votar. Entonces, aunque sea este un momento muy importante para la política, si quisiéramos hablar de apatía, estaría en ese margen de esos 45, casi 50% de colombianos que no votan, porque el voto acá no es obligatorio. Pedro. Y es más o menos así el tema, ¿no? Luego vas por la calle, alguien pasa diciendo, fulano presidente, o votamos por ni sé quién porque va a ganar ahora. Encuentras ese tipo de manifestaciones también todos los días mientras caminas aquí por las calles de Bogotá. Pedro, un juez ordenó un debate, el debate no se dio. ¿Crees tú que de haberse desarrollado esta contraposición de ideas hubiera permitido romper con ese empate técnico del que hablan todos los consultores y encuestadores en Colombia?
Es probable, aunque también lo que se nos ha dicho y hemos escuchado mucho acá es que, por ejemplo, el nivel de indecisos era ya muy bajo, entre 2 y 4%, pero que lo que había aumentado un poco era la intención de ese voto en blanco, es decir, no voy a votar ni por el uno ni por el otro. Eso quizás, no sé si también lo que implicaría es que alguno de los dos candidatos habría restado algo de votos. Entonces, ¿quién tenía más posibilidades de subir en estos últimos días o quién habría estado bajando en estos últimos días también? Es lo que no sabemos respecto del comportamiento de la gente. De pronto el debate hubiera podido ayudar, pero es una cosa que tampoco era segura desde el principio, sino que fue una iniciativa que surgió a última hora. Seguramente para entonces ya los votantes tienen completamente decidido su voto para este domingo. Gracias a Pedro Jiménez desde Bogotá, Colombia, con los detalles de esta jornada histórica que se vivirá el próximo domingo cuando se enfrenten Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en las urnas. Cuando regresemos, el abogado Jairo Libreros, consultor y analista político colombiano, cómo se definirán las elecciones en ese país este domingo. Si gana Petro por primera vez, sería gobernada Colombia por un presidente de izquierda, pero también está la posibilidad del populismo de Rodolfo Hernández, el magnate de la construcción. Ya volvemos. Este domingo se define el futuro político de Colombia. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son los finalistas, los sobrevivientes de esta contienda que entra en su recta final. Y saludamos a esta hora a Jairo Libreros, con quien vamos a conversar sobre el estado de las preferencias electorales de los colombianos a pocas horas de que acudan a las urnas. Jairo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, gracias por invitarme a tu programa. En la primera vuelta nos dijiste a los ecuatorianos que Rodolfo Hernández no debía ser descuidado, que no debíamos dejarlo por fuera del radar electoral, y pasó a la segunda vuelta. ¿Qué tan sorpresa es esa llegada? Lenin, para muchas personas fue sorpresa. No solamente porque las encuestas marcaban una tendencia muy favorable al candidato Federico Gutiérrez, sino porque la distancia entre Federico Gutiérrez, que apuntaba a ser el socio de Petro en el balotaje, frente a Rodolfo Hernández era de aproximadamente 15 puntos porcentuales. Lo que quizás no advertimos algunos era el crecimiento sostenido que Rodolfo Hernández tenía durante las últimas 2 semanas antes de la veda electoral. Pero cuando empezamos a mirar cómo era el comportamiento en redes, el nivel de búsquedas y los foros que se adelantaban, empezó a quedar claro que Rodolfo Hernández tenía una probabilidad real de superar a Federico Gutiérrez y llegar a la segunda vuelta. Para muchos fue sorpresivo, pero existían indicios que nos permitía, entre otros a mí, pensar que él podía llegar al balotaje. A Gustavo Petro, el candidato de izquierda, durante esta campaña lo ha acompañado una aureola triunfalista. En el camino a la segunda vuelta, sin embargo, hemos tenido denuncias, videos filtrados donde se denuncia campañas sucias. ¿Esto ha terminado afectando su candidatura? Lenin, desde el punto de vista teórico está claro que este tipo de discusiones, de escándalos, especialmente cuando se utilizan términos de alto calibre de un lado o términos que buscan realmente descalificar a los adversarios políticos en medio de una justa electoral, pues pensaría uno que tiene que ser así, pero la realidad ha demostrado que no. Gustavo Petro no crece con los números que anteriormente le permitieron llegar a la primera vuelta electoral con 8.5 millones de votantes, pero él sigue creciendo, no lo ha afectado en nada, no ha perdido niveles de favorabilidad y la fidelidad del voto sigue siendo muy alta. Para resumir, en Colombia y en otros países de nuestra América Latina se habla del efecto teflón. Hay ciertos candidatos o figuras públicas o presidentes que por más escándalos que los rodeen, ese tipo de eventos no termina por afectarlos en términos de favorabilidad. La llegada de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, como decíamos al inicio de esta entrevista, fue advertida por usted, Jairo, en el diálogo anterior que sostuvimos, pero no es corta la distancia porcentual que tiene que superar para llegar a Nariño. Sin embargo, el estilo desenfadado del candidato Hernández está generando ciertos temores en el electorado, y lo mismo pasa con Petro y con su tendencia de izquierda. La pregunta, Jairo, es la siguiente: al final, ¿el futuro de Colombia se va a resolver en función de los miedos, de las fobias que genera uno u otro candidato y no de las propuestas?
Lamentablemente todo indicaría que va a ser así. Si tú miras libra por libra cada uno de los candidatos, llegas a conclusiones que quizás no todo el mundo comparta, pero que la evidencia nos permite confirmar. De un lado hay un hombre como Gustavo Petro que genera un miedo profundo, no de ahora, sino de tiempo atrás, en los últimos 30 años de su carrera política, por sus ideas de izquierda, por algunos juegos o coqueteos que tuvo con el socialismo del siglo XXI y por algunas propuestas que buscan cambiar el modelo económico. Sin embargo, Lenin tiene una propuesta sólida, tiene respuesta de política pública a la gran mayoría de problemas que aquejan al Estado colombiano, especialmente a su sociedad. Ahí están, que usted las comparta o no, eso es algo completamente diferente, pero cuando libra por libra me voy donde Rodolfo Hernández, tú encuentras un escenario de incertidumbre total. Es un personaje que a duras penas conoce Colombia. En segundo lugar, no tiene un discurso de política pública, improvisa una cantidad de soluciones. Cada vez que sale a dar una declaración, 2 o 3 horas después uno ya sabe que viene una rectificación o una excusa. No tiene idea de política pública. Él manejó durante el gran trayecto de su campaña un eslogan: ¿cómo va a solucionar la seguridad? Luchando contra la corrupción. Pero otro periodista le preguntaba cómo va a mejorar los niveles de empleo, luchando contra la corrupción. Eso le funcionó para primera vuelta. Creo que va a ser muy difícil que ese mismo eslogan de decir que con la lucha contra la corrupción se mejora todo el panorama en Colombia lo vaya a llevar a la presidencia de la República. No sabemos quién es y no sabemos cómo piensa. Si la presidencia de Colombia se definiera en Bogotá, el triunfador sería sin duda Gustavo Petro. ¿Cuál es el rol, cuál es el peso que tienen otros territorios? ¿Dónde se determina quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño? Históricamente, y en este caso va a ser trascendental, Lenin, la costa atlántica, el Caribe colombiano, no solamente porque tiene un patrón electoral mucho más alto, donde en términos porcentuales los jóvenes, pero también las personas de 45 años y más, tienen registros electorales mucho más amplios que comparando con el resto de poblaciones. Creo que la costa va a ser determinante. La costa, aparentemente, en intención de voto, no solamente está a favor de Gustavo Petro, sino que donde los jóvenes lleguen a salir, los de la costa, a votar, muy seguramente quien se va a llevar la boleta de presidente es Gustavo Petro. Las otras regiones del país tienen diferencias muy altas. Si nos vamos a la región oriente, a la tierra de Rodolfo Hernández, pues la diferencia es muy alta, le saca casi 17 puntos porcentuales. Pero si tú te vas al otro lado del país, a la costa pacífica, los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, la diferencia de Gustavo Petro frente a Rodolfo Hernández es de más de 25 puntos porcentuales. Hay otra región, Antioquia y el eje cafetero, una región muy importante, la tierra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí va a ganar también Rodolfo Hernández, pero donde se va a definir con claridad es la costa atlántica, y la ventaja inicial, lo cual no significa que vaya a ocurrir así, la tiene Gustavo Petro. ¿Colombia va a tener una vicepresidenta, Marlene Castillo, o acompaña a Hernández? Francia Márquez es la compañera de fórmula de Gustavo Petro. ¿Cuál ha sido el aporte de las candidatas en esta campaña? Y te lo pregunto desde la perspectiva de un ecuatoriano que observa que en este país en ocasiones los candidatos a la vicepresidencia no son más que un ornamento. Yo creo que en todas nuestras Américas las candidaturas vicepresidenciales terminan siendo no un saludo a la bandera, pero sí un mecanismo como para atrapar ciertos sectores que quizás no se identifiquen con el titular de la fórmula presidencial. En este caso yo creo que son dos mujeres muy valiosas que han aportado elementos muy destacados, cada una a su manera, a las candidaturas de Rodolfo Hernández o a la candidatura de Gustavo Petro. La profesora Marlene es una mujer muy reconocida en Colombia. Algunas personas la descalifican porque no tiene experiencia eminentemente política o electoral, pero yo, que soy un tipo de academia, tenía conocimiento de ella. Es una mujer muy seria y muy respetada. En el caso de Francia Márquez no podemos olvidar que es una líder social reconocida, que sí ha hecho política, que se ha ganado premios internacionales y que le aporta a Gustavo Petro no solamente su condición de género, sino particularmente un liderazgo étnico destacado. En conclusión,
las dos mujeres son valiosas, no son ornamentos y están aportando elementos valiosos que al momento de definir el balotaje, cuando las encuestas dicen que las diferencias son mínimas, creo que su papel es muy importante. Este domingo 19 de junio estaremos pendientes en Ecuador y en América Latina toda de los resultados electorales de las elecciones presidenciales en Colombia. Jairo Libreros, analista político, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Feliz día, Feli. Muchísimas gracias a Jairo. Y así terminamos este programa por el día de hoy. Volvemos el lunes en Contacto Directo. Quedan las noticias de la comunidad y, por cierto, este domingo a todos un feliz Día del Padre.